escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, especialmente hoy, Joaquín, qué gusto encontrarte aquí, aunque está el día lluvioso y un poco melancólico, la verdad, estoy muy contento de verte, de hablar contigo. Interesante oír al secretario Ebrard, ¿no? Sí. Interesante la tranquilidad, la mesura con que plantea un problema que yo creo que mm, demuestra su profesionalismo político, porque no quisiera estar en sus zapatos un minuto No, eh, para nada. negociando con este señor tan poderoso y tan aparentemente caprichoso, o por lo menos impredecible, que es el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, Me parece que quizá el gobierno mexicano se empeña de más en decir que ellos hacen bien la tarea y sí la hacen, eh, como si no entendiéramos los mexicanos el interlocutor que tienen. Creo que lo entendemos, creo que ese interlocutor así de grandote, pues no es difícil de lidiar para nadie. Mira, Joaquín acaba de doblegar, quizás una palabra excesiva, pero de negociar. Usted nada menos con la Unión Europea, ¿eh? Con este mismo sistema que nos está imponiendo a nosotros. Quién sabe qué nos está pidiendo a nosotros, pero el sistema de Nación Trump es una cosa muy seria y muy difícil de saltar. De manera que, qué bueno, qué bueno que hay una especie de impasse y qué bueno que hay tranquilidad y serenidad del lado mexicano, pero la verdad es que es complicado pensar que México puede influir mucho en esta cosa de lo que decida el presidente Trump. Pero bueno, no era ese mi tema, sino que estuve escuchando y realmente me interesó y te lo comento porque muy buena entrevista además y él bien, muy atemperado, muy cuidadoso, muy bien. Eh, Ahora, Joaquín, lo que yo quería comentarte hoy es que pues no nos podrán acusar ahora a ti y a mí y a otros de nado sincronizado como nos acusan tantas veces Sí. por el escándalo que traemos con el tema de los dineros y la manera de gastarse los dineros que tienen personajes centralísimos de Morena, entre ellos el hijo del expresidente López Obrador, su líder del Senado, su líder de la Cámara de Diputados, su senador Noroña, pues ya no es novedad, pero tienen un problema con el dinero los dirigentes de Morena y un problema con sus ciudadanos de explicar ese dinero que se untan con alegre desparpajo de nuevos ricos y que hemos visto, pues yo creo que de una manera muy fehaciente y muy concentrada en estos días. Te tengo una pregunta, machetazo a caballo de espadas, si esto no tiene mucho que ver con fuego amigo, si no está es un asunto que viene un poco también de dentro del propio movimiento de Morena. Pero la verdad sí es muy escandaloso. Lo que hacen con el dinero, tanto en términos de inversiones públicas dispendiosas, como en términos de sus ostentaciones como nuevos ricos. Y me parece que han llegado, Joaquín, a un tope en donde les empieza a costar, qué bueno, en la opinión pública, porque lo que hacen no tiene perdón. Eh, ni desde el punto de vista de la congruencia de su discurso con su conducta, ni desde el punto de vista de la conducta misma. Porque hay un problema en ese dinero que es que no pueden explicar realmente de dónde viene. Yo estaría completamente abierto a que me explicaran que los señores López Obrador y sus hijos tienen empresas, tienen negocios y son ricos independientemente de lo que han ganado en el gobierno. Pero no tenemos esa información. Yo estaría dispuesto a que Monreal me explicara y a Dan Augusto de dónde tiene su dinero y qué se lo están gastando, y lo mismo Fernández Noroña. No tienen esa explicación. Creo que si la dieran, pues sería o inverosímil o escandalosa o contraproducente. Creo que
por algo se callan, por algo no explican, y ese algo, pues cada quien lo resuelve en su el propio orden de sus sospechas. Pero la verdad es que pues, no suma lo que has ganado en el servicio público con cómo gastan y con cómo ostentan sus gastos. Relojes, viajes, hoteles. Shopping. Una cosa realmente, por un lado, muy torpe, Joaquín, políticamente hablando, de muy poca disciplina y seriedad política. Y por otro lado, muy como que afrenta, ¿no? Y yo me explico así también el rechazo que esto ha tenido. Ahora, si llevamos el asunto de que no pueden explicar digamos, al elefante en la sala, que es en realidad el elefante que está en Palenque, bueno, ¿de qué vive el expresidente López Obrador? ¿De qué vive? ¿De qué vive su familia? ¿De dónde sacan el dinero para vivir? ¿Dónde viven? Sabemos que a costa del erario se ha construido un hospital de primera calidad al lado de donde vive el presidente. Muy buen hospital, bienvenido para Palenque. Pero uno no puede evitar pensar que es para el presidente. ¿De qué vive el presidente? Hay indicios de que hay helicópteros que lo llevan de aquí para allá. Bueno, ¿quién paga los helicópteros? ¿Quién lo custodia? ¿O no lo custodia nadie? ¿Vive con un par de zapatos y 200 pesos en la billetera? No lo creo. Yo creo que gasta muchísimo a cuenta del Estado mexicano, mucho dinero. Y sus hijos, como vemos, no tienen empacho en mostrar lo mucho que pueden gastar. Pues en un viaje, o en una casa, o en un... Ahora, como te digo, no nos pueden acusar de estar en esto escandalizados, con el nado sincronizado por estar atacando a la 4T, porque los ataques fundamentales, las críticas fundamentales y el nado sincronizado, yo siento, y esa es la pregunta que te quiero hacer, que ha venido mucho de la propia 4T, diría yo que como del lado de la presidenta, que ya no está muy a gusto con esto que está pasando, pero no sé, te pregunto. Mira, no sé de dónde venga, pero yo no descarto que sea fuego amigo, porque la lucha por el poder, querido Héctor, solo se da donde está el poder, y hoy el poder está en Morena. Bueno, pues ya lo dijiste, estoy de acuerdo contigo y muy gustoso de verte de nuevo aquí con tus fantásticas introducciones de canciones. Me haces muy grato este momento contigo. Qué bueno. Joaquín. Muchas gracias. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo y muchos saludos. Un abrazo. Que estés muy bien, Héctor, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.